para que no me reten después. Ya. Entonces, el objetivo de esta parte de la materia, chiquillos, es conocer algunos fundamentos de la alimentación para no confundirla con nutrición, que son dos conceptos distintos. A veces yo puedo alimentarme, pero no estarme nutriendo, ¿ya? Por lo tanto, el que yo me coma cualquier cosa no significa que me esté nutriendo, puede ser que me esté solamente alimentando. Porque hay algunas personas que piensan que alimentación y nutrición son lo mismo, pero son dos conceptos distintos. Por eso dice importancia de la buena nutrición en la salud humana, o sea, en qué factores tenemos nosotros que fijarnos para que a mediano, corto o largo plazo la alimentación no se convierta más en un problema que en una cuestión de buena salud, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿Es mi alimentación saludable? O sea, yo cómo me alimento, ¿me sirve a mí para mi futura salud o mi salud habitual, diaria de todos los días? Ahora, nosotros tenemos que saber que la alimentación es parte de la vida. Y nosotros los chilenos, en general los sudamericanos, solemos, por ejemplo, agasajar o festejar a nuestros amigos a través de la alimentación. Era típico que antes de la pandemia se juntaban, por ejemplo, una reunión, se juntaban, por ejemplo, a hacer un asadito, o veían un partido de fútbol, ¿no es cierto?, y las carnicerías se llenaban de gente, porque la alimentación es parte de los procesos naturales de las personas. De hecho, uno se reúne, o se reunía, no sé si todavía será así, alrededor de una mesa. Por ejemplo, en la Navidad, la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, el asado del 18, la torta de cumpleaños, etc. Entonces, los alimentos son parte de nuestro quehacer cotidiano. Fuera de que, obviamente, nosotros nos levantamos, nos duchamos, nos lavamos y empezamos a comer. Por lo tanto, ahí aplicamos otro concepto, chiquillos, que es la dieta. Alimentación y dieta. La dieta, chicos, es todo lo que comemos en un día normal, desde que usted se levantó hasta que usted se acostó. O sea, por ejemplo, si usted se levantó en la mañana y se tomó un café con un pedazo de pan, eso ya empezó a ser parte de su dieta. Y si después a media mañana, por ejemplo, se come una manzana y después almuerza y después come otra cosa, todo lo que ustedes comen en el día es parte de la dieta. Y esa dieta se supone tiene que cumplir con algunos requisitos para que sea una dieta óptima. O sea, si mi alimentación es rica en azúcares y carbohidratos como fideos, arroz y papa, probablemente tengamos problemas de alimentación después o de nutrición. Entonces, para una dieta de lo que comemos todos los días, tenemos que considerar varias cosas. Acá tenemos que considerar el sexo biológico, chiquillos, chiquillas. El sexo biológico, me refiero a si soy hombre o mujer biológicamente hablando. ¿Por qué sexo? Porque habitualmente los hombres, por sus características biológicas, ¿no es cierto? Ellos tienen mayor masa muscular y mayor masa ósea, tienen huesos más grandes, requieren mayor cantidad de calorías que las mujeres. Es una cuestión de que no la podemos soslayar. Ahora, las mujeres tenemos una contextura física distinta, tenemos menor masa muscular y menor masa ósea, o sea, tenemos menos músculo y hueso más chico, pero sí nosotras nos embarazamos. Por lo tanto, habitualmente cuando nosotras engordamos, porque consumimos más calorías de las que gastamos, tendemos a acumular grasa. Grasas en la pancita, grasas en los cachetitos del pompis, ¿no es cierto? En la guatita, en los brazos, en las pechugas. Entonces, a diferencia de los hombres, si ustedes se dan cuenta, los hombres cuando engordan desarrollan ponchera. Les sale la pancita poncheruda, esa, la típica pancita cervecera, es porque ellos acumulan grasa en la zona visceral, entre medio de los intestinos, ¿ya? Ahí acumulan grasa ellos. En cambio, nosotros acumulamos grasa en las caderas, en el trasero, en las mamas, ¿no es cierto?, y en el abdomen. Por lo tanto, tendemos a desarrollar una forma así como de pera en el cuerpo. En cambio, los hombres tienden a desarrollar
un efecto de embarazo en ello. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? La actividad física, o sea, cuánto me muevo yo en el día, cuánto ejercicio hago, camino, no camino, me muevo, y la edad de la persona, o sea, cuántos años tiene. Habitualmente los jóvenes adolescentes como ustedes pueden darse el gusto de repente de consumir más calorías que un adulto como yo. ¿Por qué? Porque como ustedes están en etapa de crecimiento y de desarrollo, suelen gastar más calorías que los adultos o los adultos mayores. Ahora, esa es una cuestión que va con la edad, o sea, a medida que yo voy envejeciendo, se supone tengo que consumir menos calorías porque mis células ya están más flojitas, ¿no es cierto? Ya no transforman tanta energía en calorías. Entonces, acá hay una fórmula que después vamos a usar, no sé si la profesora de educación física se la enseñó. Hay una fórmula para calcular la cantidad de calorías que yo necesito en un día promedio. Las de las mujeres van alrededor de entre las 1.500 calorías y los hombres 2.100 calorías o más. ¿Ya? Ahora ustedes tienen que tener en cuenta que a veces no necesariamente reducir las calorías significa comer menos, sino que cambiar el tipo de alimentos si es que podemos. Y acá viene el problema, una dieta inadecuada va a generar, chiquillos, una serie de enfermedades que se llaman enfermedades, ¿no es cierto?, que se adquieren con el proceso de vida. Por ejemplo, una dieta inadecuada puede generar diabetes, hipertensión, problemas coronarios, varices, ceguera, etc. Por lo tanto, una dieta, a pesar de que uno no la piense mucho, tiene que ser adecuada para que nosotros, se supone, la proyección de vida es de 100 años, podamos vivir más o menos 100 años con una salud relativamente estable. Ahora, ¿qué es la alimentación? ¿Cuándo ustedes se alimentan, chiquillos? ¿O no se alimentan? ¿O no se han alimentado todavía? Lo correcto sería las 3 veces que se dice, pues 3 veces al día del desayuno, almuerzo y 11, pero por ejemplo yo como cuando me da hambre, ¿no? Así que no como nunca. Ah, chuta, eso es malo, po. En realidad tendrían que ser más de 3 comidas diarias, Sí, pues porque también sin eso, contar pues, la colación que va entre medio. sí, pues, hay personas también que cenan después de tomar 11 o cuestiones así, entonces también es como más comida dependiendo de cada cultura y persona. Sí, eso tiene que ver con los hábitos alimenticios habitualmente del grupo con el cual nosotros vivimos. ¿Ya? Hay algunas personas que hacen 3 comidas contundentes en el día y otros que hacen solamente 2. Hay otros que son peores y hacen una sola y otros que hacen 4. A mí se me fue el apetito. Eso suele Es que pasar empezó la la pandemia. pandemia, o sea, literal comía una pura vez al día y poquito en el almuerzo porque no me daba más hambre que eso. O sea, si comía algo más me sentía muy, muy llena. Y Sí, bajé eso. mucho de peso así, Sí, lo pero que no fue algo así como que yo quería hacer dieta, fue como que no me daba hambre. Sí, esos son problemas de ansiedad y van asociados un poquitito al proceso de depresión. Ya hay personas que reaccionan con la ansiedad, hay algunos que cuando se ponen ansiosos comen mucho y comen a cada rato, y hay otro grupo de personas que cuando se ponen ansiosas comen muy poco, porque sienten que el estómago con un par de cositas, ¿no es cierto?, ya se llenó y se sienten angustiados con la comida. La alimentación también tiene ese efecto, que nosotros habitualmente podemos castigarnos a nosotros mismos a través de la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación es un proceso voluntario. Yo decido o no si como, independiente que tenga hambre o no, o independiente de lo que el organismo necesite. Entonces, habitualmente la alimentación es un proceso voluntario y es consciente. ¿Qué significa eso? Que yo habitualmente cuando como, por ejemplo, me sirven un plato de comida y hay cosas que no me gustan en ese plato, yo las suelo dejar al lado, ¿no es cierto? Porque conscientemente estoy seleccionando lo que como. Y puede ser, como les digo, Profe, dime, ¿es verdad que si uno come cuando inmediato le da hambre, no engorda? no necesariamente, no necesariamente, porque eso va a depender de la cantidad de calorías que tenga tu alimento.
O sea, tú puedes, por ejemplo, consumir un gran plato de ensaladas, ponte tu tomate, lechuga con pepinito, qué sé yo, y si tú comes una gran cantidad, eso te va a aportar una pequeña cantidad de calorías. Pero si tú te comes un gran plato de tallarines con salsa, eso te va a aportar muchísimas calorías que si tú no las gastas todas, se van a transformar en grasa, ¿ya? Por lo tanto, no tiene que ver con la cantidad, sino que con el tipo de alimento que tú le pongas a tu ingesta diaria. Y Entonces, también con el metabolismo que tenga la persona. claro, y el Porque hay metabolismo, personas que comen mucho y siguen siendo como delgados y así. sí, eso es una envidia, pues hay personas que pueden comerse un montón de calorías y no engordan porque metabólicamente gastan mucha energía, que es un caso que Sí, le pero pasa. En cambio, vemos otras, como yo, que si nos comemos exceso de cosas empezamos a echar grasitas por todos lados. Ya, pero eso a mí tiene me que ver cuesta demasiado engordar. Yo intento como subir de peso y me cuesta. es que a veces cuando tú intentas subir de peso, tienes que acompañar la alimentación con un régimen de ejercicio, porque en ese caso, como tú quieres engordar o aumentar tu masa corporal, tienes que desarrollar musculatura, porque ya que no acumulas grasa, afortunadamente, hay que buscar otra forma de darle eh, estabilidad a tu organismo y esa es una buena forma a través del ejercicio. ¿Ya? Sería mejor, en vez de comer cositas con grasitas, sería mejor comer proteínas, ¿cierto? Proteínas, claro, principalmente proteínas que no tengan grasa. Y ahí las proteínas que no tienen grasa, por ejemplo, están los huevos, hay algunos yogures, ¿no es cierto? Hay leche con semidescremada. Tampoco es bueno dejar la grasa de lado, porque nosotros necesitamos cierta dosis de aceite y grasa en nuestro organismo para reparar los tejidos. Por lo tanto, no podemos sacar nada de la dieta, chiquillos, porque todo cumple una función. Entonces, en la alimentación, como es un proceso voluntario y es un proceso consciente, uno cuando se alimenta tiene que verlo desde el punto de vista de la salud más que del gusto. Porque a veces a mí me puede gustar, por ejemplo, comer papas fritas con un huevo frito, pero eso no me está nutriendo suficientemente con lo que yo necesito. ¿Ya? Y entonces, como les decía ahí, se trata de un proceso voluntario y externo al organismo. Y por eso nosotros a veces nuestras depresiones o nuestras ansiedades nos pueden afectar en nuestra alimentación. No sé si ustedes han visto, hay un programa en la tele que se llama Kilos Mortales, donde salen personas muy obesas y ustedes pueden ver en ese tipo de programas cómo muestran que las personas con problemas alimentarios habitualmente también tienen un problema psicológico detrás o de autoestima detrás. Entonces la alimentación va asociado con nuestro proceso mental, aunque nosotros no queramos verlo de esa manera. ¿Ya? Ahora, otra cosa, chiquillos, que tenemos que saber es que no hay ningún alimento que me aporte todos los nutrientes que yo necesito. O sea, yo podría comer puras ensaladas todos los días, pero en esas ensaladas va a haber un nutriente que me va a faltar. Por lo tanto, yo tengo que ver qué alimentos consumo, si me aportan todos los nutrientes que requiere mi cuerpo y tratar de balancear esa dieta. Entonces, chiquillos, la única vez que nosotros podemos tener una dieta balanceada con un solo alimento es cuando nuestra mamá nos alimentó con leche materna. La leche materna, cuando las mujeres están amamantando a sus bebés, le aportan todos los nutrientes que ese niño necesita para poder desarrollarse en buena forma, más o menos hasta los 6 meses. Después de los 6 meses, los requerimientos nutricionales del niño cambian, por lo tanto, ahí se les empieza a dar comida sólida. Ahora, en la edad que nosotros y ustedes tienen, hay que tratar de tener siempre una dieta equilibrada. O sea, una dieta equilibrada significa que tenemos que comer de todo en lo posible y si hay algo que no comemos, reemplazarlo por otro alimento que nos aporte ese contenido. Por ejemplo, los que son veganos o son vegetarianos tienen que reemplazar las proteínas que se sacan de la carne de otro alimento. Entonces, por ejemplo, los veganos o vegetarianos comen mucha legumbre, porque las legumbres les aportan las proteínas que ellos necesitan. O comen tofu, por ejemplo, y otros alimentos de ese estilo,
que van satisfaciendo las necesidades de nutrición del cuerpo. Entonces, nosotros nos alimentamos para nutrirnos. Ahora, ¿cómo nos nutrimos nosotros? Una vez que ingerimos el alimento, y ese alimento es procesado por el intestino, sacando los nutrientes y eliminando los desechos por la vía digestiva. ¿Ya? Por lo tanto, la nutrición, chiquillos, es un proceso involuntario, a diferencia de la alimentación, que es un proceso voluntario. La nutrición es involuntario porque es un proceso metabólico, es una reacción química que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestros intestinos y en nuestro estómago, que nos permite sacar los nutrientes que necesitamos, o todos los nutrientes que hay en los alimentos, y los envía a la sangre. Entonces, todo lo que ustedes comen, chiquillos, se procesa, se transforma en nutrientes y a través de la sangre, se absorbe por el intestino y a través de la sangre se distribuye por todo el organismo. Por lo tanto, la sangre le va a llevar a la célula los nutrientes que nosotros hemos ingerido para que ésta crezca, se repare, se reproduzca, trabaje, etc. ¿Ya? Por lo tanto, la nutrición, chiquillos, es un proceso involuntario y automático, como dice ahí la diapositiva. Entonces, ¿qué son los nutrientes? Los nutrientes en general, chiquillos, son compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos que nuestra célula ocupa para realizar sus funciones vitales. O sea, nosotros nos nutrimos para poder vivir. Esa es la verdad. Si una persona no se nutre adecuadamente, van a haber nutrientes que van a faltar y se pueden producir enfermedades que se llaman carenciales o enfermedades nutricionales, o se puede producir desnutrición. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, no necesariamente estar gordo significa estar bien nutrido. Porque si yo soy una persona que me alimento a base de carbohidratos y azúcares, me van a faltar nutrientes. Por darles un ejemplo, cuando venían los colonizadores de Europa a América, como ese viaje duraba muchísimos meses, incluso años, estos sujetos lo único que traían de alimentación era carne seca y productos secos. Y la mayoría de ellos sufría de una enfermedad que se llama escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que se produce por falta de vitamina C. Y el escorbuto se caracteriza porque sangran las encías, se caen los dientes, se debilitan los huesos y uno se pone de un color amarillo. Y eso es por falta de vitamina C. Y resultó que en cierta época, después de que llegaron los colonizadores, se dieron cuenta que los indígenas que habían en América, los que lograron sobrevivir a la invasión española y portuguesa, le daban a los niños a chupar cascaritas de la fruta. Por ejemplo, le daban la cascarita de las naranjas y de otros productos, y los niños no sufrían de eso. Ahí descubrieron que la vitamina C se encontraba principalmente en la cáscara de algunos alimentos. Por lo tanto, chiquillos, independiente de nuestros hábitos alimenticios, nosotros tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad de nutrientes que podamos. Y nuestras principales fuentes de nutrientes están aquí en esta fotografía. Las frutas, las verduras son las principales fuentes de nutrientes esenciales, como las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, incluso nos otorgan lípidos y hasta proteína. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirven nuestros nutrientes? Para desarrollar el metabolismo. Y el metabolismo simplemente son las reacciones químicas que ocurren en la célula. Por ejemplo, si ustedes se tocan la piel, tienen una piel tibia. Nosotros generamos calor producto del metabolismo. Y para poder generar ese calor, necesitamos tener nutrientes en la célula que generen ese calor. ¿Ya? Entonces, el metabolismo genera y utiliza energía. Y ahí nosotros generamos, por ejemplo, energía calórica. Pero para generar esa energía
necesitamos un alimento energético. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros el calorcito corporal? De la oxidación, chiquillos, de la glucosa. Y la glucosa nosotros la podemos sacar de cualquier alimento, no necesariamente solamente de la fruta, verdura y carbohidratos. Cualquier cosa en el cuerpo se transforma en glucosa si nosotros tenemos una alimentación muy baja en calorías. Entonces, el metabolismo celular, chiquillos, también forma parte de la nutrición. Y acá es súper importante que veamos que, por ejemplo, hay algunos componentes que no forman parte de la nutrición. Por ejemplo, la azúcar refinada, el azúcar blanca, no debiera ser parte de los nutrientes, como tampoco el exceso de sal, porque eso nosotros lo sacamos de aquí, de las frutas y verduras. Y acá tenemos los nutrientes, chiquillos. Los nutrientes son principalmente compuestos orgánicos, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, ¿para qué nos sirven los nutrientes? Por eso ustedes tienen que saber que tienen que comer de todo, aunque sea un poquitito, aunque no nos guste mucho. Por ejemplo, el principal nutriente, chiquillas, son las proteínas. ¿Por qué las proteínas? Porque ellas permiten crecer, reparar tejidos, realizar reacciones químicas, reproducción de células, etc. Y nuestro cuerpo está conformado casi en un 50% por puras proteínas. En general el cuerpo humano y en general el cuerpo de los animales está conformado por proteínas. Entonces, ¿de dónde sacamos las proteínas? Principalmente de la carne, de pescado, de pollo, de vacuno, de los huevos, de las legumbres, del yogur, del queso, etc. Todos esos alimentos nos aportan proteína. Ahora, si a mí no me gusta comer carne, por ejemplo, puedo comer huevos que me aportan también una gran cantidad de proteína y no me aporta grasa, si es que lo que me preocupa es no engordar. O puedo conseguir comer legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, chícharos, etcétera, porotos negros, etcétera, que nos aportan también una gran dosis de proteína. Por lo tanto, ahí tenemos un espectro. Dime. ¿Todos estos son nutrientes y se dividen en proteínas y todo eso? Sí. Todos estos son nutrientes. Los nutrientes que más nos gustan a nosotros son los glúcidos. Los glúcidos básicamente aportan energía y se guardan en forma de energía. ¿Ya? Acá tenemos todos los que son los panes, las pastas, el arroz, ¿no es cierto?, los cereales, las frutas nos aportan bastante glucosa, azúcar principalmente, las hortalizas. Y estos son alimentos energéticos. Estos son los que de repente son medios complicados. Porque si yo consumo exceso de glúcido y no gasto la energía que ellos poseen, estos se almacenan en forma de grasa. Estos son los responsables de los rollitos, chiquillos. Cuando nos aparece un rollito por ahí, significa que nuestra dieta está teniendo exceso de glúcidos o que yo estoy haciendo muy pocos ejercicios. ¿Ya? O sea, si me gusta harto el pan y me gusta harto las pastas y todas esas cosas, tengo que hacer algún ejercicio para quemar esas calorías. Si no, se va a acumular en forma de grasita, pancita, rollito. Y estas también nos gustan harto, las grasas. En general, todo lo que tiene grasa y aceite nos gustan harto, como por ejemplo las papas fritas, la carne, en general la fritura, ¿ya? Y acá las encontramos en el aceite, la mantequilla, la margarina, que yo les sugiero en lo posible que no la coman. En general, todo lo que tiene grasa y aceite. Ahora, estas grasas no pueden estar fuera de la dieta, chicos, chicas, porque como les decía, estos aceites forman parte de tejidos importantes como la piel, por ejemplo, y forman la estructura celular. Por lo tanto, yo no los puedo dejar fuera de la dieta. Aunque si yo como, por ejemplo, cereales o legumbres, voy a consumir una cierta cantidad de lípidos. O si consumo, a pesar de que ahora ya no se puede porque está muy caro, por ejemplo, la palta, el plátano, las nueces, las almendras, nos aportan las grasas que necesitamos para el cuerpo. Hay que tratar de evitar las grasas de tipo animal, porque esas son grasas saturadas que nosotros no procesamos. Hay que tratar de ingerir grasas de tipo vegetal.
como la que viene en el plátano, por ejemplo. Esa es una grasa buena. O el aceite de coco que se ha hecho tan famoso últimamente. Y después tenemos las vitaminas, que son súper esenciales, chiquillos, porque regulan el funcionamiento del organismo, y nosotros tenemos vitamina en todos los alimentos que nombramos anteriormente. Tenemos vitamina del grupo B en la carne, por ejemplo, tenemos también en los aceites, tenemos vitamina C, D, E. De vez en cuando puedan, salgan a tomar sol, porque la vitamina D nosotros la fabricamos en la piel cuando nos colocamos al sol. No es muy recomendable que se pasen todo el día encerrados. Así que si pueden salir a tomar un poquito de sol y poner la piel a que les dé el rayo solar, eso es para que produzcan vitamina D. Y las sales y minerales que también vienen en las frutas y verduras, que también son función reguladora. Y el agua, a pesar de que el agua no es un nutriente, ya en este cuadro la colocaron, pero el agua no es un nutriente, pero sí es esencial para todas las funciones metabólicas del organismo. En este caso, por ejemplo, debieran tomar unos 2 litros de agua al día. ¿Por qué? ¿Por qué tomar tanta agua? Porque hay algunos que no toman agua ni siquiera en el café. ¿Por qué creen ustedes que es necesaria tomar tanta agua? Porque si yo los dejo, por ejemplo, si yo tomo la Lisette y la dejo 2 días... Para mantenerse hidratado. Sí, pero ¿para qué? Porque podrían hidratarse, no sé, pues comiendo una manzana. Si yo dejo a una persona 2 días sin tomar agua, chiquillos, se me muere. ¿Por qué? Los órganos empiezan a fallar, creo. Sí, los órganos empiezan a fallar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque podríamos vivir perfectamente sin agua, po. Hay plantas y animales que pueden vivir tomando agua una vez cada 6 meses. ¿Por qué nosotros necesitamos 2 litros de agua mínimo al día? Es que esos animales y esas plantas tienen reservas, si no me equivoco, Profe, ¿Sí? de agua. porque tomando agua uno como que hace como un proceso de desintoxicación o algo así, como que las toxinas o algo así, diría yo. Sí, Libera las toxinas de los riñones. eso tiene que ver. Porque nuestro cuerpo está mayormente compuesto por agua, el 99% de nuestro cuerpo es agua y sin agua no podemos vivir. Sí, pero es un 65% del cuerpo es agua. Pero como dice su compañero, también, ¿no es cierto? El agua nos eliminar las, no, valga la redundancia, nos ayuda a eliminar las toxinas que nosotros generamos por nuestros procesos químicos, por vía renal y por la piel. Por lo tanto, si yo no tomo agua, chiquillos, el agua se tiende a evaporar por la piel. Perdemos mucha agua por la piel. Piensen que la piel es el órgano más grande que tenemos. Y aunque haga frío o haga calor, nosotros igual eliminamos agua por la piel. Por eso tenemos, ¿no es cierto? De repente, cuando hace mucho calor, ustedes perciben la humedad en la piel, que es una forma de regular la temperatura. Pero cuando hace frío, aunque haga frío, igual eliminamos agua por la piel. Por lo tanto, como nuestra piel es tan grande, elimina mucha cantidad de agua a través de ella, y tenemos que reponer esa agua tomando por lo menos 2 litros de agua al día. Y es agua, no es bebida, no es té, no es café, es agua solita. Cuando más con una cascarita de alguna fruta o con una frutilla. ¿Por qué también el agua es fundamental? Porque participa en todas las reacciones químicas que ocurren a nivel celular, chiquillos. Ahora, por un proceso evolutivo, como se supone que nuestro ancestro común se originó en el mar, nosotros somos seres acuáticos, por lo tanto ustedes tienen que tomar agua, por lo menos 2 litros de agua en el día, especialmente los varones. Ahora, ¿por qué los hombres? Porque los hombres son expertos en fabricar cálculos renales, que son piedritas que se forman en el riñón, producto del metabolismo de las proteínas. Y como el cuerpo de los hombres es principalmente proteína, es muy frecuente que algunos varones desarrollen cálculos renales. Y para que eso no ocurra, tienen que tomar muchísima agua. Harta agua. Entonces, necesidades nutricionales, chiquillos. Si bien es cierto, todas las personas necesitamos nutrirnos, porque es parte del vivir,
hay necesidades nutricionales especiales durante algunas etapas de la vida o por algunas características de mi quehacer. Por ejemplo, habitualmente se necesitan requerimientos nutricionales especiales en la adolescencia, producto de que las personas están creciendo, desarrollándose y formando gran cantidad de tejido. Durante el embarazo, porque hay un sujeto en gestación ahí, en un útero materno, ¿cierto? Y ese embrión y ese feto necesita una gran cantidad de nutrientes para poder formarse. Es el feto y el embrión, chiquillo, no es la mamá. Ahí cuando hay mujeres que aumentan 20 kilos de más cuando se embarazan, ahí la mamá se está nutriendo y está engordando. Pero se supone que una mujer no debiera engordar en exceso cuando está embarazada. Debiera incluir el peso del feto y de la placenta y del líquido amniótico, que son como 10 kilos. Pero cuando ya hay 20 o más kilos de aumento de peso en una embarazada, significa que ella está desarrollando obesidad gestacional, que después cuando quieren bajar de peso, después que han tenido la guagua, es un desastre, pues les cuesta mucho. Después, en la senectud. ¿Qué significará senectud? ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Senectud. ¿A qué tipo se referirá? ¿A qué tipo de personas se les detecta senectud? ¿Se les ocurre? ¿Ancianos? A los ancianos. Los ancianos también requieren una nutrición distinta a los adolescentes y distinta a las embarazadas. Y una persona que hace deporte, por ejemplo, que juega fútbol, o que hace algún deporte importante, o hace ejercicio en forma cotidiana, ¿ya? O hace deporte dentro de su actividad vital diaria o de la semana. Estas personas, chiquillos, requieren un tipo de nutrición distinta a la normal. Y estas personas requieren una alimentación rica en macro y micronutrientes. Ahora, los macronutrientes, chiquillos, son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Y los micronutrientes son las vitaminas y las sales minerales. Por lo tanto, estas personas en este estado deben tener una alimentación distinta o particular. ¿Ya? Profe, pero depende del ejercicio que hagan. Sí, pues por eso tienen que tener una alimentación de acuerdo a su necesidad nutricional. O sea, yo no le puedo pedir a un futbolista